Entre 2010 y 2011, el Ayuntamiento de Quinto puso en marcha un proyecto de carácter cultural que quería poner en valor la iglesia conocida como El Piquete, convirtiéndolo en un centro de interpretación del estilo mudéjar, que es patrimonio de la humanidad. Cuando en primavera de 2011 se levantó el suelo para instalar un nuevo sistema de calefacción, se produjo algo inesperado. No quiero ni imaginar la sorpresa de los operarios cuando empezaron a aparecer una serie de momias en perfecto estado de conservación que se han convertido además ahora en santo y seña de la localidad de la Ribera Baja del Ebro. Hoy acompañamos al programa de Aragón TV Antecesor, conociendo un poco mejor la historia que encierran dichas momias. Lo primero que vamos a hacer es conocer un poquito mejor la localidad de la que estamos hablando. Los orígenes de Quinto se remontan aproximadamente al siglo V a.C., cuando los pueblos íberos comenzaron a asentarse en el curso medio y bajo del río Ebro. 4 siglos más tarde, un total de 6 grupos se encontraban ya establecidos en estas tierras: vascones, suesetanos, sedetanos, yacetanos, ilergentes y celtíberos citeriores. Cerca del siglo I a.C., los antiguos romanos llegaron a la península ibérica. De estos surge el nombre del municipio. En concreto, hace referencia al quinto miliario de la vía romana que iba desde Celsa a César Augusta. La historia dice que en este punto la administración romana estableció un servicio militar. Con el paso de los años, Quinto se convirtió en una ciudad musulmana. En este municipio nació Abdalá ben Isa, importante jurisconsulto árabe. Además, en estos años, podemos encontrar los primeros documentos sobre la historia de Quinto, como el del año 1118, que hace referencia a su reconquista por parte de Alfonso I el Batallador. Quinto obtuvo el título de Lealísima Villa por parte del monarca Felipe V tras el apoyo del municipio a los Borbones durante la Guerra de Secesión. Posteriormente, la localidad participó en diversos conflictos bélicos como la Primera Guerra Carlista o la Guerra Civil. En la segunda, el 26 de agosto de 1937, Quinto fue tomado por el ejército republicano, que estableció en la localidad su cuartel general durante cerca de 7 meses. Gracias a esta historia, mezcla de distintas culturas con el paso del tiempo, Quinto cuenta con importantes muestras arquitectónicas en sus inmediaciones. Ejemplos de ello son la iglesia vieja de la Asunción o las ermitas de Bonastra y de Matamala. Además, destacan los 3 portales de Quinto, de origen medieval y con una finalidad defensivo-militar. Un hallazgo de este calibre no es habitual y supongo que para la localidad ha supuesto un antes y un después. Una vez que salen a la luz estos vecinos tan especiales, es el momento de pensar en qué hacer con ellos. La idea fue hacer un museo poniendo en valor estas momias y convertirlo en un referente patrimonial y turístico para todo Aragón. La verdad es que es una idea que tiene mucho mérito, pero para llegar hasta ahí se han realizado diferentes campañas de excavación, ha habido mucho trabajo por detrás. Para hablar de todo ello está con nosotros Antonio Jardiel, que es uno de los componentes del equipo del Museo de las Momias de Quinto y además creo que conocedor perfectamente de lo que ha sido la historia y el proceso que se ha seguido con estos vecinos, con las momias de Quinto. Antonio, bienvenido a Antecesor Podcast. Hola, buenos días. Bueno, vamos a situarnos en primer lugar, ya que vamos a hablar de historia contigo, en esa primavera de 2011. Mencionábamos que esto surgió de forma inesperada, porque en el Piquete lo que se iba a hacer es otra cosa. En este caso, se iba a hacer un centro de interpretación del mudéjar que había sido declarado Patrimonio de la Humanidad, ¿no? Así es. En principio no fue... la campaña arqueológica fue en el 2011, pero los primeros hallazgos fue en la fase número 13, que se realizó en el 2008. Ajá. Fue cuando realizaron una zanja en el interior de la iglesia para llevar el tema del alumbrado y preparar el edificio para hacer un centro de interpretación que tampoco se veía muy bien de que era si era del mudéjar o era del alabastro, tampoco se veía muy claro. Uh-huh. Entonces, en esa tercera fase empezaron a salir la zanja. Aparecieron cuerpos, entonces se decidió parar. En el 2011 fue la primera campaña arqueológica, ¿no?, que llevaba a cabo por Francisco Casabona y María de Jesús. Uh-huh. En esta primera campaña fue cuando al quitar toda la primera capa, que serían unos 50 centímetros, empezaron a aparecer los cuerpos y los ataúdes. Y lo curioso fue eso, que dentro de los ataúdes estaban los cuerpos incorruptos, ¿no? Fue un shock, ¿no? El abrir un ataúd y ver un cuerpo que está con toda la ropa
y con todos los enseres, ¿no? Fue bastante fuerte. Eso te iba a decir, te iba a preguntar cómo fue el momento, pero ya me lo has descrito perfectamente, claro. Sí, Uno está sí, ahí mirando las catas un poco para ver, entiendo que era sí, para estudiar esos restos de quién podrían ser, en el caso de que fuera exactamente. necesario trasladarlos, Sí, pero al estar sí, en esa situación de momificación es cuando uno se dice, tate, aquí hay otra cosa, vamos a exactamente. ver qué es lo que hacemos con esto, ¿no? Exactamente, además que intervino patrimonio también, porque claro, en principio todo esto depende del patrimonio, Ujú, y se recogieron todos los restos óseos, cerámicos, porque claro, en las capas inferiores también había restos anteriores, ¿no? Se supone que todos estos enterramientos tengo documentados desde 1516 hasta 1832, 1085 enterramientos, con nombres y apellidos de personas que estaban enterradas en el interior de la iglesia. El cementerio está en la parte exterior, ujú, pero los enterramientos de primera, gente que a lo mejor pagaba un poco más de dinero ujú. o querían estar en el interior de la iglesia porque estaba más cerca de sus capillas, quisieron enterrar dentro siendo de primera, ¿no? Ujú. En la última bueno, no la última fase, a partir de 1750 fue el uso de ponerse en ataúd, no enterrarse en ataúdes, ¿no? Ujú. O sea, Y que son cuando los anteriores a esa época no están enterrados en ataúdes, son los cuerpos sin no, más. normalmente no se enterraba en ataúd. Normalmente era una sábana, el cuerpo se envolvía en una sábana Ajá. y se depositaba en el suelo, ¿no? La mayoría de los casos. Ujú, Depende del dinero que tuviese el finado, ¿no? Pero claro, no era costumbre del ataúd hasta aproximadamente alrededor de mediados del 18, ¿no? ujú, Por eso nos dan unas fechas posiblemente de qué fechas son estos enterramientos. ujú. Y después se ha demostrado con otros datos de que sí la fecha de enterramiento, ¿no? Ajá. Y luego mencionabas que llegaban ya los restos con ataúd, digámoslo así. Sí, sí, todas las momias, los cuerpos que se han recogido, están dentro de ataúdes. No hay ninguno que estuviese directamente en el suelo, ¿no? Porque, claro, el ataúd era una cápsula, aparte de la ropa y de distintas causas, lo que ha hecho que se conservasen los cuerpos en las condiciones que están. ¿Qué es lo que más llamó la atención de esas momias? Porque hay elementos que nosotros hemos visto en el programa que Sí, llaman la atención y la gente que haya ido al museo, por ejemplo, que también lo habrá sí, descubierto, es esa sensación, ya digo, sí, ya lo digo en sensación porque no quiero desvelar tampoco mucho de lo del sí. programa, de que son todas pelirrojas. Eso es lo primero que llama la atención. Dicen, oye, ¿por qué son todos pelirrojos? Entonces, eso es un poco lo que llama la atención. No quiero adelantar la causa, ¿no? Porque normalmente pues la gente decía, pues mira, que eran todos pelirrojos, ¿qué tal? Es a lo mejor una explicación ¿Cómo era en este distinta. pueblo que eran todos pelirrojos? Parecía Sí, que sí. solo podías vivir aquí si tenías el pelo colorado, ¿no? Exactamente, pero no. Estas personas se llevan muy poco de cómo podemos ser actualmente, ¿no? Porque Ujú, al fin y al cabo eran nuestros antepasados, ¿no? Entonces, la forma de vida, se puede saber muchos datos, ¿no? Pero ese tema más científico es una causa natural. No me ujú. quiero adelantar al programa, y entonces me figuro que lo dirán. Yo no he visto el Lo programa, explicarán, lo explicarán, lo sí, pero explicarán, me sí, sí. figuro que lo explicarán allí, ¿no? Sí. Me Eso es gustaría una de las cosas que llama la atención al visitante, ¿no? Me Sí. gustaría preguntarte, Antonio, el trabajo que vosotros habéis realizado de su investigación histórica, ¿cómo es todo ese proceso que lleváis a cabo? Porque, claro, a ti te aparece una momia y a partir de Sí, ahí, ¿cómo empiezas a investigar? ¿Cuáles son las pistas que te llevan a decir, pues vamos a sí, buscar por esta época, vamos a buscar por esta sí, otra, y los detalles que te llevan ya incluso a identificar, ¿no? Lo que son las sí. personas. Lo que pasa es que son distintas cosas que se cruzan. Por una parte está la parte científica, Ujú, de los descubrimientos que lo llevan los arqueólogos, que sacaron los cuerpos y todas las piezas, y las depositaron en una capilla hermética. A partir de aquí también vinieron ciertas personas, como puede ser Mercedes González, directora del Instituto de Estudios Científicos en Momias de Madrid, eh, que se encargó de hacer un trabajo tremendo de limpieza de todas las momias y dejarlas en las condiciones que están, con un cepillo y absorbiendo, bueno, y expirando el polvo. Es que fue ujú, un trabajo tremendo, ¿no? Después está toda la parte que ha llevado Jesús Morales, que fue es el alcalde, y es tremendo lo que está haciendo por el museo. Y después está mi parte que es la documentación, ¿no? Yo ujú. hace muchos años que tenía documentaciones sobre el pueblo en general y aparte pues está en muchos archivos parroquiales. Entonces tenía todos los datos en todos los enterramientos que había en la iglesia y en el pueblo, ¿no? Ujú, Entonces, cruzando estos datos se podían
saber varias cosas. Por otra parte también, varias de estas momias las llevamos al Hospital Rollo de Villanueva y hicieron unas TAC, unas pruebas de rayos, ¿no? Entonces también nos dio muchísima información de estos cuerpos, ¿no? Por ejemplo, si en un Cruzando archivo ponía datos, que había fallecido de alguna cosa y en el TAC se sí, veía algo, pues es una claro, pista conclusiva, digámoslo así, ¿no? exactamente. Y después detalles a lo mejor de la ropa o algún detalle. Eso nos ha hecho, cruzando los datos, intentar saber quiénes son algunos, ¿no? Algunos de ellos. Cosa que a lo mejor no se puede decir directamente porque tampoco tienes la seguridad 100%, pero la probabilidad es muy muy alta, ¿no? De quienes son varios, bastantes, ¿no? Ujú. De los que Bueno, gente siempre que no lleva un perfil, gente, una parte que son religiosos, otra parte que son gente bastante pudiente del pueblo de entonces, de la época, y especialmente muchos niños. La mortandad infantil en aquellos años era tremenda, entonces había varios niños que impresionan el verlos, ¿no? son eso, una de Y, ah, las momias que quizá más llaman la atención, ¿no? Quizá más sí, sobrecogen a la gente por la sensación de que, pues eso, son unos niños inocentes, en este caso, pobres. sí, exactamente. Y además que ves con el cariño que los trataban sus padres, ¿no? A la hora de preparar su mortaja. Los lacitos, las cintas protectoras que les ponían, Ujú. los encajes que llevan los vestidos. Ves el cariño, bueno, el cariño como ahora, ¿no? El cariño que se tenía y la pena que tenían que tener de despedirse de su hijo, ¿no? Ujú. Aunque era una cosa muy habitual, porque Ah, hay que contar que las familias eran muy grandes, ¿no? Cualquier claro. familia tenían 10 miembros. Ujú. Una mujer podía tener 8 o 10 hijos, ¿no? Ujú. Y a edad adulta pues llegarían 3 4, ¿no? Entonces, claro, estaban muy acostumbrados a la muerte. Era una cosa muy cotidiana. Antonio, ¿tu trabajo termina cuando ya consigues identificar a las momias o sigues buscando? Lo digo porque en algunos Sí, casos hemos llegado a conocer incluso la vida de esa persona, es decir, vivía exactamente, aquí, sí. se trasladó aquí. Sí, Realmente el trabajo no acaba con la identificación, sí. digámoslo así, ¿no? No, no, para nada. Una cosa es saber quién es, que le pones cara. Yo había personas que había es que leído cosas de ellos, ¿no? Entonces le ves la cara directamente. Es muy fuerte el conocer por escritos a una persona y decir, pues mira, este señor es el que has leído, que vivió hace 250 años y sabes cosas de la vida de ellos, ¿no? Ujú. Y hay cosas muy curiosas porque Quinto en aquellos años era un pueblo con bastante más potencial que ahora en relación a toda la población que había. Entonces había bastante movimiento. Había unos balnearios Ujú. de aguas termales, entonces cada año venían aproximadamente unas 400 personas a tomar las aguas. Ujú. Y parte de esas personas, había algunos que morían, porque enfermedades que tenían un estado muy avanzado y llegaban a morir. Ujú. Hay que contar con que no había otro remedio, había muy pocos remedios, no existía la penicilina, había enfermedades que no tenían remedio ni vacunas, ¿no? Entonces, el único remedio era el más natural, que era la toma de aguas, que por cierto eran bastante buenas para distintas cosas, ¿no? Ujú. Y en este caso tenemos algunos de las personas bueno, de los cuerpos, que es muy curioso, ¿no? La vida que han llevado, lo que viajaban para el tiempo que había, lo que se movían, el movimiento de población que había sin haber unos medios de transporte muy avanzados, pues se movía mucho, la gente movía. Ujú. Se puede ver un poco la vida que llevaban, ¿no? Sí, Antonio, estamos hablando sí, de la puesta en valor de estas momias, tenemos que hablar mm, lógicamente del museo. La idea del museo sí, llegó de forma inmediata, ha sido un trabajo paulatino, como decimos, se ha convertido en un auténtico lugar de referencia a nivel patrimonial aquí en Aragón en general, y sí. es un museo único en España. ¿Cómo ha sido todo este proceso hasta llegar hasta aquí, desde que se descubrieron y se empezaron a investigar esas momias hasta el momento en el que estamos? Sí, pues el principio fueron el tener un potencial de restos que habían salido, no solo de cerámicos y de distintas clases, y ajuares, y lo más fuerte fueron los cuerpos. Estaba el dilema que qué hacías con ellos, ¿no? Porque es un poco fuerte, ¿no? El tomar la decisión ha sido una decisión muy valiente por parte del ayuntamiento y por parte de Jesús, ¿no? Jesús Morales, el alcalde, ¿no? Ujú. Porque hay que tomar la última palabra, fue él, ¿no? Es decir, desde hace mucho tiempo se barajaba la idea por parte de distintas personas de hacer un museo, ¿no? Entonces fue una forma de unión, de decir, pues mira, es que esto hay que tirar para adelante. Cada persona que venía y veía, dice, esto no se puede quedar aquí, esto hay que mostrarlo, hay que aprender de eso. Entonces fue el unir ideas e ilusión y empezar a tirar para adelante.
el año 1 de junio del 2018 se llegó a inaugurar. Desde esta fecha hasta ahora pues han pasado cerca de 25.000 personas, con 2 años de COVID, ¿no? Sí. Entonces tiene mucho tirón. La mayoría de la gente que pasa pues se va muy contenta. Bueno, se va muy contenta. Nadie se queda indiferente. Sorprendidos, se van sorprendidos. Sí, sorprendidos. Aparte que en nuestras guías, Encarna Moreno y Beatriz Pallares, lo cuentan todo muy bien. Lo hacen muy ameno la visita. Es una visita de 1 hora, 1 hora y media, 1 hora y cuarto, porque se cuenta toda la historia del edificio, un poco la parte de historia del pueblo, y después se pormenoriza en cada momia, ¿no? Y cualquier duda que se tiene pues se va contando, ¿no? Entonces se queda buen sabor de boca, ¿no? Habrá gente que irá por el tema del morbo, porque piensa que yo que sé, como las momias de Palermo y tal, pero no, esto es totalmente distinto. Hay que contar que se tratan con mucho respeto, ¿sí? Porque se intentan tratar con el máximo respeto, están en el lugar donde quisieron estar, en su lugar donde salieron, y vistas de una forma bastante, se intenta tratar con bastante respeto y decoro, ¿no? Porque están en las urnas, nadie las puede tocar. Bueno, lo que decías tú, Antonio, tú eres encargado de investigarlo, son gente con una vida por detrás, ¿no? Que menos que respetarla, desde luego. Sí, señor. Sí. Bueno, pues el Museo de las Momias de Quinto, un auténtico referente, como decimos. Si no lo conocen, la gente que nos está escuchando en Aragón y de fuera de Aragón a través del podcast, que no dejen de ir a visitarlo, por lo menos para conocer algo único que tenemos aquí en nuestro territorio. Antonio Jarriel, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Antecesor Podcast y habernos abierto las puertas de ese museo y un poco la historia que tiene por detrás. Un abrazo fuerte. Pues muchas gracias a todos. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué esas momias de Quinto son tan especiales que, de hecho, como decimos, es el único museo de este tipo en España? ¿Qué es lo que provoca que los restos de estos vecinos quintanos se conserven así? Porque en principio no tiene nada que ver con las momias de Egipto o las momias de América Latina, porque, insisto, las de Quinto son muy especiales, pero hay otras momias muy conocidas. A lo largo de la historia, las distintas culturas y poblaciones del mundo han tratado la muerte de maneras distintas. Las momias y el proceso de momificación son una de ellas. Por ejemplo, los antiguos egipcios creían que tras la muerte, si el cuerpo desaparecía, el Ka del difunto, uno de los componentes del alma, no tenía lugar donde poder encarnarse y el alma no podía sobrevivir. La cultura funeraria de los egipcios no arrancó con esta práctica, sino que se trata más bien de un desarrollo posterior. El ritual funerario del pueblo egipcio alcanzó su punto final en el proceso de la momificación. Este era bastante costoso, pues podía requerir de hasta 70 días. En primer lugar, los egipcios extraían el cerebro y las vísceras del difunto. Posteriormente, cubrían el cadáver con aceites para más tarde colocar en este vendas y amuletos. A continuación, el cuerpo era colocado en el sarcófago y por último se decoraba. Pero el pueblo egipcio no ha sido el único a lo largo de la historia en realizar esta práctica. Existen varios puntos en nuestro planeta en los que se han podido encontrar momias, y no todas las culturas realizaron el proceso de la misma manera. Las momias más antiguas de la historia se encontraron cerca del desierto de Atacama, en Chile. Se tratan de las momias Chinchorro. En España también hay varios ejemplos de momias. Uno de los más famosos son las momias guanches, encontradas en las Islas Canarias. Otras momias que destacan son las de origen inca. Esta práctica se realizaba en la cordillera de los Andes, en Argentina, Chile y Perú. Sin embargo, los motivos del pueblo inca para realizar estas momificaciones diferían de los egipcios. Ejemplo de ello son los conocidos niños del volcán, 3 momias encontradas en los Andes y que fueron sacrificios, ofrecidos al nuevo gobernante inca para la ocasión. Su proceso de momificación era distinto al egipcio, conociéndose su ritual como la Capac Cocha. En Antecesor Podcast hemos averiguado también que el trabajo con unos restos momificados es muy diferente al que se puede realizar con restos óseos. Hemos visto también cómo se aplican tecnologías de última generación para estudiar dichos restos. Vamos a conocer con más detalle todo lo que ha sido este proceso y para ello contamos con uno de los componentes del equipo científico de Antecesor. Está con nosotros el antropólogo forense Salvador Baena. Salvador, bienvenido a Antecesor Podcast.
¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, me gustaría preguntarte, en el caso de las momias de Quinto, y antes de entrar en todo el proceso que se ha llevado a cabo, me gustaría ir directamente al grano, ¿no? Que yo he planteado ya un poquito la cuestión. ¿Qué explicación científica se da al proceso de momificación que han sufrido las personas que fueron enterradas en esa zona de Quinto, en el Piquete? Bueno, vamos a ver, para que haya una momificación se tienen que dar una serie de circunstancias. Ujú. Unas de carácter individual del propio cadáver al fallecer y otras de carácter ambiental, es decir, qué situación ambiental favorece esa momificación. Cuando se producen ambas situaciones es cuando la momificación natural, porque existe la momificación artificial que todos conocemos, las clásicas momias de Egipto. El Esta es una embalsamamiento, ¿no? Digámoslo así, ese es el artificial. Exactamente, efectivamente. El embalsamiento es una momificación artificial, esto es una momificación natural. Pongamos, por ejemplo, que la causa de muerte ha favorecido, siempre necesitamos para que haya una momificación una pérdida de líquidos y fundamentalmente agua. Cuando tenemos una pérdida de líquidos, las condiciones ambientales son de sequedad extrema e importante. La sequedad se favorece no solo porque haya calor, sino porque haya aire circulante. ¿Qué hace el aire circulante? Y lo sabemos clásicamente, cuando tendemos la ropa y hay aire, se seca mucho más. Pues aquí es exactamente lo mismo. El aire circulante deseca. Por lo tanto, falta de humedad, calor y sequedad es lo que favorece, junto con el aire circulante, las condiciones ambientales. Pero, ¿qué va a pasar con las condiciones personales del propio cadáver? Imaginemos que el cadáver ha sufrido una gran deshidratación. Por ejemplo, una enfermedad que le ha producido grandes diarreas o una enfermedad que le ha generado mucha delgadez, pérdida de peso. Personas que han sufrido una importante enfermedad o infecciosa o tumoral. Esas personas, como han perdido mucho peso y mucha masa muscular, la tendencia a la momificación se ve favorecida. Por lo tanto, todas aquellas causas que favorezcan la deshidratación del propio cadáver per se también van a favorecer esa momificación. Bueno, en cualquier caso son condiciones, como vemos, muy peculiares, extremas en muchos casos. Estaba pensando también, por ejemplo, algunos montañeros, ¿no? Cadáveres que han quedado en la montaña y que han quedado modificados, pero en este caso yo creo que es más por las bajas temperaturas y las condiciones de la montaña, que imagino que también favorecen. Es que realmente estamos sujetos a una serie de condicionantes ambientales que me imagino que influyen mucho en la investigación luego de estos cuerpos. Sí, pero en el caso de la montaña es un tema muy distinto. En el caso de la montaña es que primero estamos a mucha altura, con lo cual hay situación de nieves perpetuas o glaciares. Eso no es una momificación, en todo caso es contrario a la momificación porque hay humedad. Pero son temperaturas tan bajas todo el año que favorecen lo que llamamos la conservación en frío, la congelación del cadáver. La famosa momia de Otzi, que en el fondo no es una momia, ¿por qué? Porque cuando la dejáramos a la temperatura ambiental y no conservada, se llegaría a tener una acción de putrefacción. Mientras que las momias, la diferencia es que una vez que han llegado a esa fase de momia, las podemos dejar en condiciones menos extremas y sin embargo se mantienen. ¿Por qué? Porque ya se han desecado. Por lo tanto, son fenómenos de conservación distintos. Salvador, en el programa, en Antecesor, se explica, pero por si hay alguien que esté escuchando antes el podcast, antes que el programa, lo cual no recomendamos, que esto va conjunto, me gustaría preguntarte, ¿por qué todas las momias son pelirrojas? Pero yo, como he visto el programa, diría, ¿por qué todas las momias parece que son pelirrojas? Bueno, pues me parece que, Rafa, la afirmación que acabas de hacer es la perfecta, parece. Vamos a ver, una cosa que en antropología forense vemos mucho, que va unido a lo que estábamos diciendo de las condiciones ambientales, es una palabra que empleamos que es la tafonomía. La tafonomía es todos los fenómenos que sufre el cadáver posteriormente a su fallecimiento en el ambiente donde se ha enterrado. ¿Qué pasa? Que si ese ambiente ya no solo favorece la momificación, sino que tiene una serie de sales o una serie de hongos o una serie de situaciones arcillosas que van a favorecer que el cadáver se impregne de esa situación química y que eso favorezca que adquiera un color que en la apariencia es que sean pelirrojas. Evidentemente no lo son y evidentemente no toda la población iba a ser pelirroja que estuviera enterrada allí, pero sí que nos dan un parecer de que son pelirrojos. Por lo tanto, esas condiciones ambientales también han favorecido una tinción post-mortem de esos cadáveres momificados.
Salvador, vamos al meollo de la cuestión, porque me gustaría preguntarte cómo ha sido el trabajo que habéis realizado con las momias y si es muy diferente al que se tiene que realizar o el que venís realizando con restos óseos, que es lo más común que hemos visto aquí en Antecesor, que generalmente están peor conservados, o con, por ejemplo, los cadáveres recientes, que entiendo que también forman parte de tu labor diaria, ¿no?, como antropólogo forense. Exacto. Vamos a ver, cuando tenemos una momia, que aunque estemos hablando de las momias de Quinto, en el mundo forense actual también nos pasa, cada vez que han estado 3, 4, 5 años o incluso cada vez que tenemos que exhumar hay momias, tenemos que pensar una cuestión, que la momificación plantea grandes ventajas, pero también grandes dificultades. La ventaja que plantea, la ventaja que plantea esencial es que tenemos muchas partes de la parte de piel y recubrimientos de tejidos que están conservadas. En algún caso, restos de vísceras. Esa conservación nos va a permitir, si por ejemplo hubo una herida por arma de fuego, una herida por arma blanca o una lesión con un gran hematoma, las vamos a poder ver. Pero tiene una gran dificultad. Acceder al interior no nos lo permite porque hay que preservar, y más si son momias de carácter patrimonial, digámoslo así, ¿no? Exactamente, de interés arqueológico patrimonial. En ese caso no podemos destruir las partes blandas. ¿Y qué hacemos ante esa situación? Fundamentalmente lo que hacemos es utilizar técnicas actuales de análisis de imagen que nos permiten virtualmente, es decir, sin necesidad de romperlas, quitar esa parte blanda que no nos permite ver los huesos o el interior y ver lo que tenemos en el interior. Está hablando de taxi y radiografías, entiendo, ¿no? Sería. Exactamente. Fundamentalmente nosotros hablamos de un término que es la biopsia. Y en esa biopsia entran no solo el TAC y la radiografía, sino entra también la endoscopia e incluso la ecografía. Es decir, técnicas que conocemos toda la población normalmente porque nos la emplean los especialistas en esas técnicas. Endoscopia es meter un tubo con una microcámara que con una mínima incisión nos permite ver el interior y coger muestras de interés, el que sea, microbiológico, toxicológico, el que fuera. Y la ecografía nos permite ver la parte blanda, pero en su parte más superficial, que eso el TAC no nos lo va a permitir, no nos va a permitir ver bien el tejido posterior a la piel. La ecografía a lo mejor sí. Es decir, son técnicas de análisis de imagen que la que más conoce todo el mundo y la que se ha publicitado mucho por las momias egipcias es la tomografía axial computarizada. Sin duda ninguna, esa nos permite ver muchísimas cosas, no todas, por eso tenemos que hacer otras técnicas complementarias. Pero estaba pensando, Salvador, que gracias a esa biopsia, gracias a ese trabajo, como decimos, a nivel gráfico, podemos tener la información que habitualmente tenemos con los restos óseos, pero claro, también tenemos, como decíamos, todo el resto del componente orgánico que forma parte del proceso de momificación. Entiendo que podemos encontrar muchas más cosas. ¿Qué información nos puede aportar añadido el hecho de que tengamos un cuerpo en ese nivel de conservación? Bueno, vamos a ver, cuando vemos el interior, hay veces que la momificación ha incluido no solo la parte, es decir, el recubrimiento externo de piel y tejido muscular, ¿vale? Ha recuperado, o sea, ha mantenido algunas vísceras. Por ejemplo, hay veces que es común encontrar restos del corazón, restos del hígado, restos del útero en mujeres. Esas situaciones, esas vísceras que nosotros llamamos macizas, que algunas tienen mucho componente muscular, como es el útero o el corazón, o otras componente muy macizo, como es el hígado o el bazo, a veces nos permiten ver patologías que si no está momificado no podríamos ver. Por ejemplo, una lesión en una coronaria en un corazón y podríamos descubrir cómo una momia de hace miles de años podría haber muerto de un problema coronario, o por ejemplo, cómo se han descubierto en la vejiga o en el útero determinados elementos que pueden servir para aclarar circunstancias de muerte. Esas son las cuestiones que nos va a permitir una momia y fundamentalmente la biopsia en el TAC. Es decir, en el fondo sería hacer una autopsia de un cadáver muy antiguo con técnicas muy, muy actuales, ¿no? Bueno, la verdad es que aporta mucha información y claro, si son cadáveres que han muerto de una muerte violenta, es fácil a través de los huesos, bueno, fácil no, hay que evidentemente ser un profesional como nuestro invitado para saber por qué ha podido morir, esas heridas, de qué carácter son, pero claro, si tiene un ictus, si tiene un infarto cerebral, un infarto de miocardio, etc., bueno, pues si no encontramos restos de este tipo, es muy difícil averiguar las causas de la muerte. Claro, en este caso, claro. nosotros los tenemos en esas momias de Quinto que han sido analizadas por el equipo
equipo Antecesor y que nosotros hemos descubierto un poco más en torno a esta auténtica maravilla, porque es único este patrimonio que tenemos aquí en Aragón. De hecho, el Museo de las Momias de Quinto es el único de este tipo que hay en España y nosotros hemos querido conocerlo un poquito mejor también con Salvador Baena. Salvador, muchísimas gracias por habernos acompañado en este tiempo de Antecesor Podcast y decirte que estamos ansiosos por seguir conociendo los detalles de las investigaciones que estáis llevando a cabo. Muchísimas gracias a vosotros y espero que a los aragoneses y al público en general les guste el programa, porque el cariño y la profesionalidad con la que intentamos explicar y hacer ciencia divulgativa es un esfuerzo sobreañadido a nuestro propio trabajo. Bueno, lo estáis consiguiendo, ciencia divulgativa y entretenida. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer ahora es cerrar ya nuestro episodio de podcast de hoy con un par de recomendaciones. Una de ellas, la habitual, que decíamos, vean Antecesor en Aragón TV y si se lo han perdido en Aragón TV a la carta, y después, como forma complementaria, escuchemos este podcast. Un saludo fuerte a todos los que quieran seguir conociendo la realidad histórica de Aragón, a los de aquí, también a unos cuantos amigos que sé que tenemos al otro lado del Atlántico y que quieren conocer un poquito más de Aragón, y decir que nos escuchamos en el siguiente capítulo de Antecesor Podcast. Un abrazo fuerte, adiós.